Bueno, hay una cosa que yo siempre me pregunto. ¿Sabe lo que yo sufrí cuando iba al dentista? Cuando era niña, Cuando eras que de nos niña, ponían Caperucita en unos auriculares. dinosaurios le ponían. ¿Eh? Cuando era chica usted, existía la Me devuelve la profesión. gentileza, ¿eh? Existía la Eso es profesión. trampa, Los eso es trampa. barberos. Pero antes, o sea, yo quiero aprovechar que tenemos un dentista acá, porque nunca tocamos este tema, de lo que ha cambiado el mundo de la odontología. O sea, yo ya sé, porque he ido a su consultorio y a otros que son modernos, pero yo creo que sigue habiendo ese prejuicio de ir con temor. Perdóneme que se lo diga, al abogado de la gente también viene con temor. Pero Sí. al dentista vamos más porque ya como que vamos sabiendo que vamos a sufrir. O sea, hoy sigue sin asociarse que no se sufre más en el dentista, que la experiencia puede llegar a ser buena. Pero para mí la gente sigue yendo pensando que va a Te sufrir. voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento tenías miedo ¿En qué momento? Antes. antes de ir? Antes de ir. No, y Cuando- durante en la No, espera. no, no. Primero antes. Primero antes sin Cuando duda. llegabas... Cancelaba siempre y volvía a poner. Es un clásico. Cuando llegabas, ¿qué pasaba? También, o sea, ¿Te depende del lugar. sentías... El olor al dentista lo Era sentías? horrible. Sí, Sí, lo se lo sentía sentías. siempre, sí. Imagínate si llegabas a escuchar el ruido de un torno Escuchabas. de alguien que estuviera atendiendo. Escuchabas y era totalmente desagradable. Ya te empezaron a chirriar los dientes Y solo la, de escuchar el sonido. y la Claro, pero música del ambiente, si era en otros años, era 20 horrible, años atrás. era horrible. Había música. No, no había, pero a mí me había. ponían auriculares y era No, espantoso. ibas a un lugar especial, capaz. Pero a mí me pasó Y cuando pasabas a la parte del sillón, Y no, era espantoso, ese coso saliendo agua todo el tiempo y no era una buena experiencia, ¿no? entonces, ¿de qué se trata entonces? Creo que el mundo ha cambiado y los pacientes que... Pero ¿cómo es ahora? O sea, nosotros, yo ya lo vivo, El pero problema, o sea, hay miedos que están instaurados y que son algunos reales, otros ficticios, obviamente. Es como cuando la gente tiene miedo al avión, cuando vienen y te explican todo el procedimiento, los ruidos que sentís y todo, te quedas un poco más tranquilo. Y bueno, por ejemplo, las aerolíneas se matan porque vos tengas una muy buena experiencia al volar, porque genera miedo. En el caso de los dentistas, el odontólogo hoy, yo creo que la prioridad uno es modificar la experiencia del paciente. ¿Cómo se sin llama? duda. ¿Odontofobia? No llega tanto porque sí o sí hay que hacerlo. Naturalmente, cualquiera que entiende de un negocio, más allá de que esto sea un servicio de salud o proveedor de salud, más cuando todos tenemos miedo a ir a un médico y que nos diagnostique algo, ir al dentista y que tenga que hacer algún tipo de acción, genera miedo e incertidumbre porque no sabemos y además que se ha encargado la odontología en este caso de fundar un miedo que es real, pero que hoy por hoy con las mejoras en lo que se refiere a la experiencia del paciente, al avance de la tecnología, de herramientas, de técnicas que han ido mejorando, eso la percepción ha bajado muchísimo, es diferente. Yo creo que todavía estamos en una generación que vivimos un problema importante con la visita al odontólogo, Pero los niños de ahora no. pero ahora es diferente. Hoy, si vos agarrás a un chico de unos 20 años, 30 años, son chicos que no... Es difícil encontrar que encuentren por sí solos una experiencia muy mala o un temor muy grande al dentista, más allá de que puede haber variado el tipo de atención que haya tenido. Pero está muy instalado también el tema de que hay muchos pacientes de nuestra edad infundando miedo a otras personas. Nosotros, como Entonces, yo acá. bueno, a veces estás infundando un miedo que es innecesario para gente que no lo tenía y ahora lo adquiere y tiene un miedo al desconocimiento. Yo creo que la experiencia va desde que te conocen hoy, desde que te conocen previamente, antes de ir, ya a dónde voy a ir, cuándo vas, con qué te vas a encontrar, y después que pasas a la parte clínica, obviamente que la experiencia tiene que ser la mejor manera. Y yo creo que cuando el odontólogo se pone un busito o una camiseta de ser más empático y ponerse en el lugar del paciente, no solo viviendo las experiencias odontológicas, porque todos los odontólogos también tenemos que ir al odontólogo, pero cuando vivimos esas experiencias, siempre estamos pensando, por lo menos en lo particular, de cómo mejorar esa experiencia, en qué va. Entonces, en definitiva, hoy
lo podemos decir, muchos odontólogos se están ocupando de mejorar la experiencia del paciente y el paciente empieza tímidamente a tener más confianza en que los procedimientos, de todo, cualquiera, del más sencillo al más complejo, eh, tengan una experiencia lo menos traumática posible o atraumática ¿Pero se habla de directamente. esto en la facultad? Poco, poco se habla. La facultad en realidad se refiere principalmente a una formación académica, técnica, estrictamente profesional. Si bien hay algo de formación general de la sociedad, no el mano a mano con el paciente. Cómo deberías tratarlo, qué tenés que hacer. Esa parte, por lo menos hasta que lo que yo sé, tiene un faltante bastante importante y también en medicina, me imagino, capaz que hay un poco más de información ahí, pero en odontología es muy difícil de encontrar ese tipo de formación. Cuando vos sos buen profesional, no es porque haces el trabajo bien, sino que lo que haces, o cuando vos tenés éxito en la profesión, es porque realmente te pusiste del lado del paciente, entendés sus necesidades, cuáles son sus miedos y tratar de hacer que eso Lo que ocurre no sea. con la odontología, que no ocurre en la medicina o no ocurre en la abogacía o en casi ninguna otra profesión, es que prácticamente casi el 100% de los odontólogos tiene que tener su clínica, Sí, tiene que tener su consultorio. Porque si bien las mutualistas tienen un servicio de odontología, es muy básico. sí. Entonces, yo no conozco a ningún odontólogo que viva de eso. Casi todos pueden trabajar en alguna mutualista, pero tienen su consultorio particular. O sea, casi todos los odontólogos tienen en mayor o menor grado su consultorio particular, ya Ujú. sea individual o colectivo en una clínica más grande o algo por el Sí, o estilo. alquilan o subalquilan Sí, algo, sí, bueno, o lo digo, que sea. pero casi todos Ujú. tienen su sillón, digamos, y Sí, su lugar para trabajar. Y en ese sentido, el odontólogo tiene que preocuparse más por lo que es el servicio, porque un médico puede no preocuparse tanto por el servicio ujú. general, porque se lo va a indicar el lugar donde trabaja. La mutualista va a dar el servicio y por ende lo van a capacitar sobre eso y va a tener la instrucción sobre eso. Ahora, el odontólogo sale al mundo del ejercicio con las herramientas que le dieron en la facultad y probablemente casi ninguna sobre servicios, Exacto. teniendo que enfrentar esa realidad en casi el 100% de los casos. No, ni que hablar. Eso es un déficit que, que es real. Hoy el egresado actual no tiene ningún tipo de formación en ese sentido y el egresado también lo está demandando. Bueno, pero ¿por qué no? Bueno, y eso está en la elaboración de las autoridades de las facultades, tratar de implementar información que es necesaria para que el odontólogo brinde una mejor atención al paciente, porque en definitiva el foco es el paciente, que es una persona, ni siquiera es un diente o una boca, es una persona que si vos simplemente con un concepto holístico sencillo de que es una persona inmersa en un contexto, no es biología solo, es emociones, es psicología, es toda una cantidad de cosas que antes pensamos solo mecánicamente en arreglar un diente, mejorarlo y hacerlo técnicamente impecable, hoy eso no es suficiente para dar la mejor odontología a nuestros pacientes. La mejor odontología a nuestros pacientes es la que hace que la experiencia del producto o el servicio que le estás dando sea la mejor posible. Ese es el éxito hoy en la odontología. Ahora mencionaste al principio, nos preguntabas si cuando íbamos al odontólogo sentíamos música. ¿Por qué el tema de la música? ¿Por qué es importante? Porque el viaje del paciente en la clínica no empieza cuando abre la boca. Empieza cuando te buscó en la web o en las redes sociales. Si yo te recomiendo un odontólogo X o una odontóloga, ¿ah? Vos podéis ir confiar mucho en mí, en mi criterio para ir, pero probablemente ¿qué es lo que harías vos si yo te digo a vos andá al consultorio de fulano? Lo Seguro, googleás. lo Yo si googleás, me dice Edelman no voy. ¿no? Ahora si me decís vos, voy. Lo googleás, buscas información web, ahí ya empieza la experiencia del paciente. Si yo te recomiendo un restaurante y te digo anda a tal lugar y vos vas a entrar a la web, no, tiene malas experiencias, eh, pocas, ¿cómo se dice? Estas de Google, ¿cómo se llaman? Las reseñas. Las reseñas, pocas, o sea, no te digo que podrás ir igual, pero no vas tan confiado. En cambio, si vos buscas, tiene una web donde me explican cómo van a ser los procedimientos, qué tipo de especialistas me voy a encontrar, con qué infraestructura me voy a encontrar, quién me va a atender, ¿entendés? Ya es diferente, ya cambia tu semblante frente a esa situación que ya es estresante tener que ir al dentista. Entonces,
Desde ahí empieza el viaje hasta que el paciente termina y se convierte en una, no solo en una persona que va a confiar en tu trabajo, sino que además va a ser un promotor de tu trabajo. Porque va, él sabe, hizo todo el viaje, desde que te buscó en la web, en las redes sociales, cuando llegó al consultorio y no estaba ese olor, cuando te llegó al consultorio y había una música agradable, un lugar donde te ofrecían un vaso de agua cuando llegabas. Después, la experiencia con el primer contacto con el personal, con el equipo, eso es fundamental. Se tiene que crear una situación empática de escuchar realmente las necesidades que tiene el paciente. Si vos no entendés las necesidades, poco vas a poder hacer, por más técnicamente fenómeno que sea. Puede ser un fenómeno y ser un fracasado en la odontología. Muy técnicamente es buenísimo, pero vas a ser un fracasado en la odontología. Entonces, entender eso es fundamental. Una vez que tenés un diagnóstico, un plan, ejecutarlo, porque ahí es donde le viene la parte odontológica. Cuando vos vas a ejecutar determinados trabajos, por supuesto que hoy con lo que decíamos de la odontología digital, que hablamos en algunos otros momentos, con herramientas digitales que hoy disponemos los odontólogos, muchos de los odontólogos, podemos hacer que la experiencia sea muchísimo Ahora, mejor. ¿en qué cambia eso que se fue el olor a dentista, el famoso olor a dentista? ¿Cambiaron los El materiales olor a dentista venía desde un material que se llama eugenolato. que se dejó de usar? Claro, es un material que tal vez se pueda llegar a seguir usando en algunos lados aún. Es una pasta provisoria, una pasta típica que se utilizaba en momentos transitorios, cuando eliminaban algo de caries y podían poner una pasta hasta que se te hiciera un arreglo definitivo. Eso tiene un componente que se llama eugenol, y ese eugenol es el olor característico que identifica a los dentistas de otra época. Yo ya ni me quiero identificar con esos dentistas. No, Pero ya es poco probable que vos sientas en un consultorio lo ese sentís. olor. Entonces, se dejó usar porque es un material que ha sido sustituido por otros. Ah, lo que falta ahora es sacar el ruidito del torno. ¿Cómo la gente, sí, está en un Es un zumbidito proceso? molesto. Hay ese ruido molesto, viene porque todo lo que nosotros manejamos son herramientas rotatorias que vienen por aire comprimido. El aire comprimido es un rulemán, gira y hace ese ruido silbido que molesta. Hay cierta sustitución, hay motores eléctricos ahora que han venido a Ah, mejorar un poco la con litio, experiencia. sí. No, no. Eléctricos que mejoran la experiencia, pero sí, indudablemente también está el láser, que se ha avanzado mucho en la parte del láser en la odontología para la eliminación de tejidos duros y tejidos blandos. O sea que tecnológicamente, después el odontólogo está en el odontólogo en poder capacitarse e implementar esas herramientas de forma Poder correcta. adquirirlas Y también. también poder adquirirlas, porque no siempre las cosas son fáciles de hacer inversiones para poder tener la mejor experiencia del paciente. Pero bueno, se va en busca de eso, ¿no? Mejorar la experiencia. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien.